Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: amén. El ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vino a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Que recobre la vista. Y el ciego le dijo: que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre Santo, bendito de la gloria, porque tú te manifiestas, Señor, a través de tu pueblo. Padre bendito de la gloria, Señor, háblale, Señor, en esta noche, Padre Santo, a tu pueblo, Señor. Oh glorioso Dios, que tu Espíritu Santo de gloria, Señor, sea hablándole a tu pueblo en esta noche, Padre bendito de la gloria. Que esa palabra, Señor, que nos traes en esta noche, Señor, se nos vaya penetrado desde lo más profundo de nuestros corazones, Padre bendito de la gloria. Danos sabiduría, entendimiento y discernimiento a tu palabra, Padre Santo bendito de la gloria, Señor. Aquel que viene atribulado, Señor, aquel que viene afligido, Señor, se vaya lleno de tu palabra, Padre Santo bendito de la gloria. Paséate, Nazareno, en este lugar, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Padre Santo bendito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su asiento, hermanos. Y vamos a reflexionar, hermano, en lo del ciego Bartimeo. Amén. Como tema le puse: busquemos el verdadero camino, hermano. Porque como dice su palabra, entonces vino a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y yo estaba pensando, hermano, en que cuando la palabra dice que estaba junto al camino, es porque el ciego no estaba en el camino, estaba junto al camino. Y a veces así vemos muchos de nosotros, hermanos, que estamos junto al camino, pero no estamos en el camino que debemos de andar, hermanos. A veces creemos de que con venir a la iglesia, alabar al Señor, exaltar su nombre y gritar y decir gloria a Dios, creemos que estamos en el camino correcto. Y a veces tal vez nos encontramos junto al camino, pero no estamos propiamente en el camino en el que Dios quiere que nosotros estemos. Gloria a Dios, aleluya. Y el ciego se encontraba junto al camino mendigando, hermano. Y cuando salió de Jericó, nuestro Señor Jesucristo, iba una gran multitud detrás de él. Y cuando el ciego se dio cuenta de que Jesucristo iba a pasar sobre ese camino, él se desesperó, hermano, por querer alcanzar al Señor, por querer recibir algo de parte de él. Él tenía fe de que si él lo lograba alcanzar o lograrlo ponerlo a escuchar, él sabía que iba a recibir la sanación. Y él no se esperaba también
que a través de eso también iba a recibir la salvación. Gloria a Dios, aleluya. Entonces él comenzó a proclamar en gran voz diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, dice. Y muchos lo callaban, hermano. A veces así nos pasa cuando estamos proclamando el nombre del Señor, y van a haber muchos que se van a levantar. Van a haber muchos que nos van a querer callar. Muchos van a querer controversiar la palabra del Señor. Nos van a hacer preguntas, a querernos confundir. Y a veces así pasa. Yo recuerdo que cuando comencé en los caminos del Señor, había muchos que me hacían preguntas, y a veces yo le pedía al Señor sabiduría y le decía: Señor, dame una buena respuesta para este hombre. Recuerdo muy bien que un amigo mío me decía: mira, me dice, vos que estás ahora yendo a la iglesia. Yo caminé bastante con él en el mundo. Y me dice: mira, ahora que vos estás yendo a la iglesia, me dice, ¿qué pensás vos? Me dice, con referente a que hay muchos, dice, que pegan gritos, dice, que te vas a ir al infierno, que no sé qué. Pero ¿cómo es eso? Dice, si la palabra de Dios dice que Dios es amor, dice. Cuando él, en el momento en que él me dijo: te voy a hacer una pregunta, yo cuando me decían eso, hermano, bien nomásito decía: Señor, dame una buena respuesta para poder dar una buena respuesta a ellos. Y el Espíritu Santo en ese momento les manda la respuesta a cada uno, hermano. Entonces, cuando él me hizo esa pregunta, en ese momento en mi mente yo le estaba diciendo al Señor: Señor, dame una buena respuesta para él. No quiero quedar mal delante de él en no tener una respuesta a lo que él me va a decir. Entonces, cuando él me dijo eso, hermano, yo lo primero que le dije en ese momento, y el Señor me hizo sentir, fue que sí, le digo, Dios es amor, le digo yo, pero también es fuego consumidor, le digo yo. Él no ama, le digo yo. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado, le digo yo. Entonces le digo yo, y esos predicadores, le digo yo, que hablan de que nos vamos a ir a un infierno si no nos arrepentimos, le digo yo, te está diciendo de que si vos no te arrepentís, hay un infierno donde te vas a ir a lamentar. Él lo que te está proclamando es que te salves de ese infierno, le digo yo, que te arrepintás, le digo yo, de que más bien te está diciendo de que te arrepintás, de que si vos no cambias tus pasos en lo que vos estás, le digo yo, te vas a ir al castigo eterno. Vamos a ir al infierno. Hay muchos que no creen de que hay un infierno, le digo yo, pero sí, le digo, sí lo hay, le digo yo. Entonces él se quedó callado y me dice: tenés razón, me dice. Entonces van a haber muchos, hermanos, que van a querernos confundir, van a querernos hacer esas preguntas. Y el ciego Bartimeo clamaba en gran voz, hermano, diciendo: Señor, ten misericordia de mí, solicitando misericordia. Aquel que es misericordioso sabe que si Jesús ponía su mirada en él, verá su misericordia, dice, su necesidad, y se compadecerá de él. No es sentir lástima, sino hacer propios los sufrimientos ajenos. A veces me pongo a pensar en esto, hermano, de que cuando uno tal vez anda atribulado y sabe muy bien que en alguien va a encontrar, o en el pastor, o en la iglesia, o tal vez un hermano se arrima a alguien a contarle su situación, su problema, sabe muy bien que va a encontrar una buena respuesta. Y lo bonito es de que el ciego sabía de la necesidad que él tenía y que se la estaba pidiendo a la persona correcta, de la persona que se iba a apropiar de su problema. Amén. Él sabía bien de que su situación se la podía resolver el Señor Jesucristo, y que se iba a apropiar
de la necesidad que él tenía. Y así nosotros debemos de ser, hermano, con los hermanos que están atribulados, que están tristes. Apropiémonos de su necesidad, de su aflicción. Porque si un hermano de nosotros está pasando por una circunstancia terrible, hermano, nosotros tenemos que apropiarnos de ese problema en el que está pasando. Él sabía muy bien de que si él se acercaba a Jesús, Jesucristo le iba a dar una buena respuesta. Amén. Teniendo toda su fe y su esperanza puesta en Él y no quedará defraudado. El ciego sabía muy bien y tenía todita su esperanza en Él. Y él sabía muy bien que no iba a defraudarlo el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y muchos le reprendían, dice. Y él gritaba a gran voz: Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Qué lindo es el Señor cuando te manda a llamar, hermano. Amén. El problema es cuando nosotros no le hacemos caso al llamado. Eso es lo más triste. Porque el Señor, Él nos quiere bendecir. Él nos quiere dar la salvación, que es lo más importante, hermano. Y a veces nosotros no hacemos caso a ese llamado. A veces nosotros no le buscamos, no le adoramos, no lo seguimos a como debe de ser. Y el Señor es tan misericordioso, hermano, que Él escuchó al ciego el clamor que estaba haciendo. Y los demás discípulos y la demás gente que estaban ahí le decían que se callasen. Pero sin embargo el Señor lo manda a llamar, a como hacía mucho nos manda a llamar, hermano. Van a haber muchos hay muchas personas, estoy seguro, de que ellos quieren cambiar. Pero hay muchos que lo detienen. Él le dice: pero ¿para qué? ¿Para qué si el Señor no te va a poder ayudar con el problema que estás pasando? Eso mismo, ese problema que estás teniendo es porque vos mismo te lo buscás. Y se lo digo, hermano, por experiencia, que cuando yo andaba en el mundo y tal vez yo tenía algún problema, yo decía: voy a ir a la iglesia, tal vez el Señor me ayude. Y me decía: pero ¿para qué lo vas a buscar? Solo porque tenés el problema lo vas a buscar. Y a veces muchos así van a ver que nos van a querer detener para que nosotros no busquemos de la presencia del Señor. Van a ver muchos que nos van a bloquear la bendición que tiene el Señor para con cada uno de nosotros. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino Jesús. Así nosotros tenemos que responder rápidamente al llamado del Señor. Dice en la otra versión que Él pegó el brinco cuando le dijeron: levántate, te llama. Entonces dicen que Él enseguida se levantó rápidamente y voló su capa. Esa capa, hermano, son las cargas que nosotros cargamos, hermano. Esa capa que Él arrojó son todas las cargas que nosotros traemos encima, hermano. Y se lo aseguro que cuando uno no está en Cristo, hermano, tiene muchas cargas encima. Cuando yo me convertí al Señor, hermano, yo sentí que todas esas cargas el Señor me las quitó. Es algo extraordinario, hermano, cuando el Señor te renueva y te cambia. Yo cuando sentí que el Señor se apoderó de mí y yo permití que el Señor entrara en mí, yo después, cuando salí de la iglesia donde yo lo recibí, me sentía livianito, hermano. Me sentía fresquecito, sentía como que tenía un abanico soplándome así en sí, un aire acondicionado soplándome en mí. Yo decía: qué rico me siento diferente, decía yo. Sí, créalo, hermano, así es. Fíjese que eso pasa como cuando una persona anda bien mechudo y le anda estorbando ya el pelo y anda el gran pelajal y viene ya y dice: voy a dejarme ya el pelo, y se lo corta y después le hace así. Se siente livianito uno, hermano. Así se siente, hermano, cuando nosotros volamos esa capa.
Así se siente cuando nosotros volamos esa capa. Es cuando el Señor nos quita todas las cargas que andamos cargando, hermano. Amén. Dios es grande, maravilloso, hermano. Yo me sorprendo con eso que hizo en mi vida el Señor. Y así deberíamos de hacer, hermano. Quitarnos esas cargas que tenemos encima. Hay que entregárselas al Señor. Señor, aquí estoy. Toma mis cargas. Entregárselo de corazón al Señor, hermano. Y servirle de corazón. Buscar de su palabra en oración y ayuno, hermano. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quién vive? Y a su nombre. Regálele palma al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Él entonces arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Esa pregunta nos hace el Señor a todos en este momento. ¿Qué quieres que Él nos haga, Él a nosotros? Yo se la hago, Señor. Ayúdame, fortaleceme, Señor. Cuídame, protégeme, porque nosotros estamos propensos en este mundo pecaminoso en el que vivimos. Yo le pido al Señor siempre, a diario, y por eso Él nos hace esa pregunta: ¿qué quieres que te haga? Nosotros tenemos mucho que pedirle al Señor, pero también tenemos mucho que darle. Amén. El Señor lo único que nos pide es que le adoremos y le exaltemos su nombre y que le sirvamos a Él y que hablemos de su prodigio, de sus milagros. Yo estoy tan seguro, hermanos, de que el Señor aquí se ha glorificado con todo y que nosotros testifiquemos de las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Yo testifico a diario a mis compañeros de trabajo y a quien me encuentro: el Señor me ha cambiado mi vida. Vos no tenés idea de cómo era yo. Vos no tenés idea de que cuando el Señor me sacó de ahí, yo no tenía nada, hermano. No tenía absolutamente nada. Nada. Con decirle, hermano, de que yo no tenía ni a dónde dormir, con eso le digo todo. Yo no tenía ni a dónde dormir. Yo dormía en el piso. Trabajaba solo para el licor. No me compraba nada. Y ni a mi familia ayudaba porque ni le daba para la comida. Yo solo poniendo la boca bebía. Sí. Y lo más triste de que solo recuerdo a mi hermana que a veces me decía cuando me pagaban: a ver, dame los reales. ¿Por qué te los voy a darle? El lunes ya me estás pidiendo para el pasaje, me dice. Mejor dámelo ahorita, me dice. Yo te voy a tener tu pasaje, me dice. Porque hermano, es horrible eso. Yo agarraba pago los viernes y ese mismo viernes yo me iba a beber. Sábado bebiendo, domingo, ya el lunes amanecía sin ni un peso. No me compraba nada, no le daba a mi mamá nada. No, es horrible, hermano, esa vida. Y después ya el lunes le decía a mi hermano: mira, préstame los 2.50 para irme en el bus. Ni para eso te dejas, me decía mi hermano. Qué barbaridad la tuya. Pero si te pago, le digo, préstamelo, hombre. Y yo le pagaba, hermano. Si no, no me lo prestara. Yo le pagaba, fíjese. Entonces, eso es triste, hermano. Es horrible esa vida, hermano. Yo vivo agradecido con Dios. Yo le vivo contando a quien sea que el Señor me ha cambiado totalmente. Él me ha bendecido en gran manera. Gloria a Dios. Y su palabra se cumple, donde dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. Esas eran cosas ocultas que yo no las miraba, hermano. El Señor me abrió los ojos espirituales. Porque cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo veía las cosas diferentes, hermano. Yo decía: ahora sí, vivo la verdad. Y ¿saben cuál es lo peor? Y yo estoy tan seguro que también hay muchos que han pasado por eso. Que cuando uno comienza en los caminos del Señor, te vienen muchos problemas, muchas atribulaciones, muchas cosas, hermano. Y una vez le quejé al Señor y le dije: Señor, pero si ahora que estoy en tu camino, ¿por qué estoy así?
¿Y qué es lo que era, hermano? Que estaba pasando por un proceso. Dios me estaba probando qué tan fiel iba a ser. Porque habemos muchos que venimos a los pies de Cristo. Estamos un mes, 2 meses. Después nos olvidamos del Señor. Y eso es triste. Y fíjense que yo le decía al Señor, ¿pero por qué, Señor? Pero después dije yo, bueno, digo yo, a lo mejor ahorita no puedo ver el sol claro porque estoy saliendo de todo lo que debía, de todas las cosas de todo con lo que yo estaba hasta donde no es, hermano. Entonces digo, no, ahorita no, voy a tener paciencia, digo yo. Voy a esperar en el Señor. Y así fue, hermano. Yo esperé en el Señor. Y el Señor me decía que ahí donde estaba trabajando me saliera. Puse mi renuncia y no me la aceptaron. La volví a poner. De ahí de otro módulo me dice un compañero, no te salgas, hombre, saca tu renuncia, venite para acá, te voy a dar un buen salario. Dale pues, tal vez cambiando de aquí me paso a otro módulo. No me sentía bien, hermano. Le digo, no, me voy a renunciar. Le digo, ¿pero por qué te vas a ir? Me dice, no, es que me quiero ir. Le digo, te voy a subir el salario. Dale pues, me subió el salario. Es como mejor, digo yo. Tengo tanto tiempo de trabajar aquí, digo yo. Con mi liquidación va a salir un poquito más alta, digo yo, pues estoy bien. Entonces me subió el salario. Pero no sé, hermano, el Señor me estaba inquietando y me decía, no, aquí no puedes estar, aquí no puedes estar. Y el Señor me sacó de ahí y yo le renuncié. Y el hombre me dice, pero ya te subí el salario, te puse un ayudante, hasta hay un ayudante me pusieron, hermano, fíjense, para que me ayudara en el trabajo. Pero como es, el diablo lo quería tener a uno ahí, hermano. Pero le digo, no, yo no quiero estar aquí ya, le digo. Hasta mandaron a llamar al jefe de planta y el jefe de planta me llamó a su oficina. ¿Pero por qué te querés ir? Me dice. Es que no quiero estar aquí, le digo. ¿Pero por qué? Me dice que no te gustan las condiciones. Ya te pusimos un ayudante, me dice, te subimos el salario. No quiero, le digo yo. No puedo, no sé, no quiero, le digo yo. Está bien, pues, me dice. Y me aceptaron la renuncia, hermano. Y yo después de que salí de ahí, yo comencé a andar trabajando en diferentes lugares. Y desde ahí el Señor me fue cambiando, me fue renovando. Y le doy gracias al Señor por todo lo que me ha dado, hermano. Me ha dado una esposa, unos hijos, un hogar. Todo eso yo nunca me lo imaginé, hermano. Esas son las grandes cosas ocultas que el Señor tiene con cada uno de nosotros. Si nosotros le servimos al Señor, hermano, Él va a demostrar su poder con cada uno de ustedes. Él los quiere bendecir a cada uno de nosotros. Pero tenemos que buscar de su presencia, tenemos que acercarnos a Él. Tenemos que buscar de su presencia, hermano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Imagínense, hermano, el Señor desde mucho más antes que pasara por ahí ya sabía que se iba a encontrar con ese ciego. Él ya sabía lo que el ciego quería. El Señor Jesucristo nos conoce a todos, hermano. Él conoce las necesidades de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es lo que Él quiere? Que nos arrimemos a Él, que lo busquemos a Él, que le digamos, Señor, te necesito. Amén. Qué increíble eso, hermano. Y me sorprende, digo yo. El Señor todavía le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Él ya sabiendo qué es lo que quería el ciego. Pero Él estaba probando también su fe. El Señor nos prueba a cada uno de nosotros también. ¿Qué tal está nuestra fe? ¿Qué tanto estamos confiando en Él? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Imagínate clase de fe la que tenía el ciego, hermano. O sea, yo me pongo a pensar y digo yo, él solamente escuchó que Jesús iba pasando en ese lugar
hacía como hizo la mujer del flujo de sangre. Ella decía, con solo tocarle el borde de su manto, voy a ser sana. Clase fe, hermano. Si nosotros tuviéramos esa fe, le dijéramos a esa montaña, muévete de aquí para la otra. Nosotros tenemos que tener esa fe, hermano, también. A veces yo le pido al Señor, Señor, dame de esa fe. Yo quiero de esa fe. Y yo siento que el Señor me ha ayudado con eso. Porque que tal vez cuando mis hijos se enferman, hermano, yo le pido de corazón al Señor, Señor, pon tu mano poderosa en ellos. Y el Señor responde inmediatamente. Y yo veo su mano poderosa que ellos se... Y desde a partir desde ahí yo siempre, cada vez que voy a salir para mi trabajo, yo los bendigo en el nombre de Jesús y yo los declaro para Cristo. Nuestros hijos no son de nosotros, hermanos, son del Señor. Nosotros solamente estamos como siervos de ellos, sirviéndole, cuidándolo, velando por ellos, porque si nos ponemos a ver, el que nos suple todo es el Señor. Él es el que nos da para que nosotros les demos de comer. Y una de las cosas, hermano, que a la hora que estábamos en el clamor y íbamos a orar por los niños, yo le dije al Señor, Señor, controla a los niños, le digo, a la hora del culto. Y a ver, el Señor los controló, hermano. Yo le dije, Señor, que se estén quietecitos los niños, que estén quieto a la hora de que estemos en la adoración al Señor. Y más le pedí por mi hijo, porque mi hijo es uno de los que cuando yo paso aquí al frente, él se pone a llorar y él quiere estar conmigo aquí. Y el Señor me lo durmió. Dios es tremendo, hermano. Miren qué lindo cómo tiene a los niños quietecitos. Los tiene dormiditos, ¿ya vieron? Vamos a orarle diario al Señor, siempre le vamos a pedir cada vez que vengamos a los cultos a decirle, Señor, toma el control de nuestros hijos. Y ahí está tomando el control el Señor de nuestros hijos, amén. Gloria a Dios. Dios es grande y maravilloso, amén. Que vive y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Entonces, hermano, a mí me sorprende esa fe de ese ciego, hermano. Como él anhelaba acercarse al Señor, como él gritaba en gran voz diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Así deberíamos de pegar gritos nosotros, Señor, ten misericordia de nosotros. Porque ¿saben qué, hermano? A diario nosotros estamos propensos a fallarle al Señor. Por eso nosotros a diario tenemos que pedirle misericordia al Señor. Señor, ten misericordia de mí. Porque de una u otra forma nosotros le fallamos al Señor. Por lo más mínimo nos podemos quedar, hermano. Podemos perder la salvación. Amén. Le dijo Jesús, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Imagínense, clase de poder el que tenía el Señor, que con solo ver su fe, y Él le dijo, ya está sano en el nombre de Jesús. Dios es maravilloso y tiene un poder tremendo, hermano. Y Él dijo, antes de irse, que ese poder y esos prodigios lo podíamos hacer nosotros, y aún mucho más mayores de las que Él hacía, si lo único que tenemos que tener es fe y ese poder de parte de Él. Yo a veces me pongo a pensar y me pongo así, hermano, a decir, Señor, me gustaría tener ese poder. Me gustaría poder decir, levántate a un cojo, a decirle a un ciego que recobre la vista. Hacía como lo hacía Pablo. Pablo creyó en el Señor y andaba haciendo prodigios de parte del Señor. Dice su palabra que cuando él pasaba por donde iban los enfermos, solo con sus sombras se sanaban, hermano. Imagínense clase de poder. Y era Pedro el que tenía ese poder.
Así también nosotros, el Señor dijo que nosotros también podíamos tener de ese poder. Y yo lo creo, hermano, en el nombre de Jesús, que nosotros también podemos llegar a obtener ese poder, siempre y cuando nosotros se lo pidamos, siempre al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya. Y el ciego recobró la vista y enseguida seguía en el camino a Jesús. A veces sabemos mucho que reciben la sanación, hermano, así como los 10 leprosos que recibieron la sanidad y solo uno regresó a darle gracias al Señor y a seguir al Señor Jesucristo. Así sabemos mucho de nosotros, de que recibimos la sanidad y no seguimos en el camino del Señor. Hay muchas personas que así son, hermano. Yo he visto eso, de que buscan al Señor en el momento, le piden, el Señor hace la obra, los sana, comienzan así en los caminos, después se retiran y se les olvida que el Señor los sanó, hermano. Pero nosotros deberíamos de ser fiel al Señor, ser agradecidos con Dios, con todo lo que hace en nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir al Señor en el camino, no junto al camino, sino que en el camino. Amén. Todos tenemos que estar en el camino, siguiendo al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y a veces yo me pregunto eso, hermano, que por qué habemos muchos de que reciben el poder de Dios, reciben esa sanidad y qué tristeza, ¿verdad? Pues apartarse después de los caminos del Señor, olvidarse que el Señor hizo la obra. Había una compañera de trabajo que ya está en la presencia del Señor, hermano, que ella le detectaron un problema en la matriz. Yo creo que fue cáncer, que me dijo ella que tenía. Y cuando ella me lo contó, estaba bien triste y me dice, mira, yo le pedí al Señor, me dice que me lo desapareciera, me dice. Y el Señor hizo la obra, porque fíjense que se lo quitó. Cuando a ella le iban, ya la metieron a hacerle unos nuevos exámenes, le dijeron que ya no tenía nada, que ya había desaparecido. Ella se sentía en el momento bien agradecida con el Señor y me dijo, ya voy a cambiar, voy a buscar del Señor. Estuvo yendo a la iglesia, estuvo perseverando, estuvo en los caminos, pero de momento ella después se apartó, volvió a lo mismo. Y yo le dije, estás haciendo mal, le digo, el Señor te puede castigar, le digo. Entonces vino ella y yo sé, me dice, pero es que vos sabés, me dice, que estamos en esta carne, me dice, pero no, le digo, estás haciendo mal, le digo. Entonces ella siguió en lo mismo. Después le cancelaron su contrato, ya no siguió trabajando con nosotros, pero la mayoría de nosotros siempre nos manteníamos en contacto con ella. Y cuál es mi susto, que me dicen que estaba grave en el hospital y que le había dado lo mismo, que le había vuelto. Entonces ella estuvo hospitalizada como por un mes. Yo no la pude ir a visitar, hermano, sinceramente. Pero yo chateé con ella y le dije, mira, le digo yo, ¿cómo te encontrás? Gracias a Dios, bien, me dice. Ya hiciste lo más importante, le digo, entregarle tu vida al Señor. Sí, me dice. Y si el Señor me saca de ahora, sí, Nelson, me dice, no pienso volver atrás, me dice. Ahora sí yo voy a buscar del Señor. El Señor me dice, está aquí conmigo, me dice. Bendito Dios, le digo yo, que Él está con vos, le digo yo. Y que se haga su voluntad en tu vida, le digo yo. Pero la voluntad del Señor fue llevársela, hermano. Y lo más importante es que ella se salvó, se fue con el Señor.
Y yo me regocijé cuando me di cuenta de que, digo yo, bendito sea el Señor, porque se fue con el Señor, digo yo. No se perdió esa alma, digo yo. Y a veces sí pasa, hermano. A veces nosotros somos bien desobedientes. Tenemos la salvación del Señor en nuestras manos, hermano. Y nosotros a veces la botamos. La botamos porque queremos, hermano. Pero el Señor es tan misericordioso que ahí está constantemente insistiéndonos de que seamos salvos, de que su muerte en la cruz del Calvario no sea en vano. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y seguía Jesús en el camino, a como todos nosotros debemos de hacer. Amén. Sigamos al Señor, hermano. Mi consejo es que todos sigamos al Señor, que todos estemos en el camino correcto y que todos le sirvamos al Señor. De una u otra forma nosotros podemos en algo trabajar en la obra del Señor. Puede ser que lo hagamos en el trabajo, puede ser que lo hagamos donde andemos, hablar de la palabra del Señor. Y aquí en la iglesia también, pues aquí hay mucho que hacer, hermano. Aquí necesitamos obreros. Amén. Necesitamos obreros que trabajen en la obra. Gloria a Dios. Esa ha sido mi pequeña reflexión, hermano. Les voy a invitar a que se pongan sobre sus pies. Amén.